de otras características, de otros caracteres, la transmisión de estos caracteres es de forma independiente. No está condicionado a que, por ejemplo, el carácter para la semilla amarilla siempre tenga que ir con el carácter para la flor morada. Estos se segregan de forma independiente. Entonces se pueden tener plantas con semillas amarillas y flores blancas o plantas con semillas amarillas y flores moradas. Entonces a eso se refiere la transmisión independiente, que los caracteres se segregan de forma independiente. Entonces, estos desórdenes monogénicos que vamos a ver siguen precisamente este patrón de herencia de tipo mendeliano. Vamos a tener dos alelos, en este caso uno va a ser el alelo mutante, el responsable de la enfermedad, y vamos a tener dominancia y recesividad. Uno va a dominar sobre el otro. Y la transmisión de estos alelos pues no va a afectar la transmisión de otros genes que codifican para otras características. Precisamente estas enfermedades monogénicas siguen estos patrones de herencia. Entonces, para rastrear este tipo de enfermedades, la presencia de este tipo de enfermedades en una familia, nos es de utilidad la generación de un árbol genealógico, un árbol de parentesco, o también se conoce como genealogía. Aquí lo que se hace es precisamente hacer es una representación gráfica de la historia familiar, de la historia médica familiar. Vamos a ver que se utilizan símbolos para construir este tipo de genealogías y lo que nos va a permitir es precisamente rastrear la presencia de enfermedades genéticas, sobre todo de este tipo de trastornos, de desórdenes monogénicos. Entonces nos es útil para rastrear este tipo de enfermedades y ver si existe ahora sí que la presencia de algún tipo de estos trastornos en la familia. Entonces, para eso sirven las genealogías o árbol de parentesco. También se les conoce como pedigrís. Y es más que nada una representación gráfica ahora sí que de la historia médica de la familia. Aquí se incluyen datos como lo que es si existe consanguinidad, el origen étnico, si hubo exposición a agentes químicos, ambientales o algún agente mutagénico, si hay afectados con otras manifestaciones ahora sí que del padecimiento de la enfermedad de la cual se quiere conocer, si se tienen que incluir los individuos que ya fallecieron, el número de embarazos, si hubo abortos espontáneos o incluso abortos inducidos. Si algún miembro es adoptado, también se tiene que incluir. Igual si hay diferentes parejas, productos de diferentes parejas, fallecimientos, y ahora sí que con la finalidad de que la historia esté lo más completa posible. Y además de todo esto, también se incluye lo que es el grado de parentesco o el grado de relación. Esto más que nada se refiere a con qué porcentaje del material genético se comparte. Se comparte entre los miembros de la familia. Entonces, precisamente lo que se hace es obtener el grado de parentesco. Y, por ejemplo, los familiares, vamos a tener familiares de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, de quinto grado, dependiendo el porcentaje de material genético que se comparte, el porcentaje de genes que se compartan. Entonces, los familiares de primer grado comparten el 50% de los genes. Y estos familiares de primer grado corresponden a padres con hijos, es la relación que se tiene de primer grado, padres con hijos, o entre hermanos. Entre hermanos compartimos ahora sí que el 50% de los genes. Y ahora sí que los hijos comparten el 50% de los genes con los padres. Entonces es el primer grado de parentesco. El segundo grado o familiares de segundo grado incluyen la relación de abuelos con nietos, tíos con sobrinos y también la relación que existe entre medios hermanos. Los medios hermanos
que tienen, ahora sí que tienen un progenitor en común. Entonces, estos familiares de segundo grado pues comparten el 25% de los genes. Familiares de tercer grado se incluyen a los primos hermanos y a los bisnietos. Son familiares de tercer grado y comparten el 12.5%. Si se fijan, la información el porcentaje que se comparte se va diluyendo a la mitad ahora sí que grado de parentesco. Los familiares de cuarto grado de parentesco, estaríamos hablando de un 6.25% aproximadamente que comparten los genes. Y ahí se incluyen los primos, lo que son los medios primos hermanos y los tíos, por ejemplo, tíos o sobrinos de primos hermanos. Y ya en el quinto grado, por ejemplo, quinto grado de parentesco, ya se comparte el 3.12% de los genes. Y ahí se incluyen, por ejemplo, los primos segundos. Los primos segundos están en quinto grado de parentesco y comparten el 3.12%. Por eso no es recomendable que haya, por ejemplo, relación entre primos hermanos, porque todavía hay un grado de parentesco bastante alto y compartimos el 12.5%. Ya con los primos segundos se va disminuyendo más ese porcentaje de genes que se comparten. Lo ideal es que fuera lo más, ahora sí que es para emparejar, lo ideal sería que fueran familiares ya sea de quinto o sexto grado para que el porcentaje de genes que se comparte ya sea muy, muy bajo, para precisamente disminuir la probabilidad de que se presente alguna enfermedad genética. Entonces, los grados de parentesco o los grados de relación precisamente nos dicen cuánto de los genes están compartiendo, cuántos estamos compartiendo. Y entre más alejado esté, sobre todo para un emparejamiento, entre más alejado esté el grado de parentesco, mejor, porque se comparte menos cantidad de genes y la probabilidad de que se presente algún desorden de este tipo, un desorden monogénico, disminuye. Entonces, estas genealogías se construyen utilizando símbolos. Aquí hay simbología, es algunas de las simbologías que se utilizan para construir estas genealogías o estos árboles de parentesco o árbol genealógico, y que resultan, ahora sí que son el primer paso para establecer el riesgo de padecer algún trastorno genético, alguna enfermedad genética. Entonces, la simbología que se utiliza es: el hombre se representa mediante cuadrados, la mujer se representa mediante un círculo. Cuando no están afectados, es un cuadrado y un círculo sin rellenar. Cuando se encuentran afectados, cuando los individuos se encuentran afectados por la enfermedad, se rellena tanto el cuadrado como el círculo, dependiendo si es hombre o si es mujer. Aquí en las genealogías, ahora sí que se comienza con el probando, que es o también se le denomina caso índice, que es el individuo que está afectado. Es el individuo que está afectado por la enfermedad y del cual se está solicitando la consulta, se está haciendo la consulta genética. Entonces, a partir de este caso índice o el probando, es del que se va a desarrollar la historia familiar. Entonces, por eso se marca con una flecha. Nos está indicando el caso índice o el probando, que es la persona de la cual se va a hacer la historia, se va a generar la genealogía. Si el que solicita la elaboración de la genealogía no está afectado, ahí ya no se denomina probando, sino se denomina consultante. Y el consultante es ahora sí que el familiar que está solicitando el asesoramiento. Puede ser consultante o puede ser probando. Ahora sí que se quiere consultar si existe alguna enfermedad en la familia que pudiera transmitirse, o si existe la probabilidad de que se presente la enfermedad en una futura generación. Entonces, estos se identifican con una flecha, tanto el consultante como el probando. Ya una vez que se tiene, ahorita vamos a ver cómo se elabora. Entonces, así es como se representa el consultante y el probando. También se tienen que incluir si hubo abortos espontáneos. Y si en el caso de que
estaba afectado, se rellena el triángulo y si no, quiere decir, no se rellena el triángulo. El triángulo nos indica si hubo aborto espontáneo o si hubo interrupción de la gestación, si se interrumpió y estaba sano o se interrumpió porque presentaba la enfermedad. Aquí es interrupción de la gestación. Si está fallecido, se tacha con una línea y de la misma forma, si el fallecido está afectado, pues sería un círculo o un cuadrado relleno y se tacha. Quiere decir que estaba afectado por la enfermedad y falleció. La línea que une al símbolo del hombre y la mujer, pues indica apareamiento o en este caso emparejamiento. Cuando la línea se divide por dos líneas, es pareja separada. Y en el caso de ser portadora de un carácter, como vamos a ver, de caracteres recesivos ligados al X, es la mujer con un círculo. Se representa el círculo de la mujer con un círculo en medio. Esto nos indica que es portadora, pero el carácter va ligado al cromosoma X. Aquí es cuando no se conoce el sexo no está especificado, quiere decir que ese familiar ahora sí que no se tiene conocimiento de ese familiar. Se sabe que existe, pero no se conoce en nada. El embarazo, un rombo con una E. Aquí es un fallecimiento a las semanas, a las primeras semanas de vida. Nació, en este caso nació vivo, pero falleció a las pocas semanas. E igual, si está afectado, si se asemeja mucho al de fallecido. Si está afectado, igual se rellena. Los números que están dentro de cada una de las figuras nos indican el número de individuos. Aquí son 3 hombres, 2 mujeres y 4 con sexo no especificado. También se identifica si son gemelos dicigotos o gemelos monocigotos. Los gemelos dicigotos son aquellos que se dan por la fecundación de dos óvulos distintos con 2 espermas distintos. Por eso está separada la línea. Son gemelos dicigotos. Aquí estos serían los gemelos, los que se están representando. Gemelos dicigotos. Y cuando se tienen gemelos monocigotos, son aquellos gemelos que se dan de un óvulo y un esperma, y el que se separa es el embrión. Aquí el embrión se parte en 2, entonces son gemelos idénticos. Entonces se representa mediante una línea que une a los dos. Ahora sí que a los dos se representa mediante esta línea, que son gemelos monocigóticos, son gemelos idénticos. También se representa si hay consanguinidad, con 2 líneas, y la descendencia se representa de esta forma. Quiere decir que estos son los descendientes. Hay descendencia, y estos son los descendientes. Aquí, por ejemplo, no hay descendencia, es para identificar que no hubo descendencia. Esta es por decisión propia, o por cuestiones de infertilidad. Se ponen 2 símbolos. Entonces, aquí ya nos habla de que hay problemas de infertilidad en la familia, por ejemplo. En las genealogías, las generaciones se indican con números romanos y los individuos con números arábigos. Y ahora sí que cada individuo se va a ir colocando, conforme vamos armando la genealogía, se colocan de izquierda a derecha y del mayor al menor. En este caso de edad, los mayores van primero y así sucesivamente se van agregando los menores. Y se enumeran ahora sí que utilizando números arábigos, números romanos para las genealogías, para indicar en este caso las generaciones, perdón. Si son heterocigotos, es mitad relleno, mitad sin rellenar. Y estos son portadores, pero no han presentado síntomas o apenas los están presentando. Entonces, presintomáticos, están apenas presentando la sintomatología de la enfermedad. Aquí es en dado caso que se haya llevado a cabo una adopción. Este es el emparejamiento, pero en este caso es adoptado. Por eso se traza una línea punteada indicando que ahora sí que no comparten material genético, es adoptado. Y así se representan los emparejamientos múltiples. Un hombre con varias mujeres, o también puede ser una mujer con varios hombres. Entonces se dan emparejamientos múltiples. Y también hay simbologías en dado caso que se utilice reproducción asistida para indicar precisamente cómo fue que se llevó a cabo esta reproducción asistida.
Aquí es cuando tenemos donador de esperma. Están emparejados, pero el esperma es de un donante. Entonces, aquí el esperma va a ser de un donante. Aquí están emparejados, presentaron problemas de infertilidad y precisamente se optó por un donante. Se utilizó un donante de esperma. Aquí sí están emparejados, pero se utilizó esperma de la pareja, por eso está la línea, porque sí comparten. En este caso se utilizó esperma de la pareja, pero con un óvulo de un donante. El óvulo es del donante. Y aquí se utilizaron los gametos de la pareja, por eso la línea apunta a los dos gametos, pero se utilizó una madre sustituta, ahora sí que un útero subrogado. Por eso está la S. La S nos indica que fue un útero subrogado. Y aquí tenemos también que están emparejados, pero se utilizó un óvulo de un donante y el esperma de la pareja. Entonces aquí la mujer no está emparentada con el varón y se dio, ahora sí que está emparentados, pero se utilizó un óvulo donante. Y aquí se utilizó el donante del óvulo, es la hermana de la esposa, fue la que donó el óvulo. Entonces fue el esperma de la pareja, pero en este caso la donante del óvulo fue la hermana de la pareja. Y aquí es cuando tenemos adopción programada, los dos son donantes, tanto el esperma como el óvulo. Y si se fijan aquí, pues no comparten información, no hay, ahora sí que ningún grado ahora sí que no comparten información genética, puesto que los dos, tanto el óvulo como el esperma, provienen de donantes. Entonces aquí es una adopción programada con donadores de gametos, ya se tiene programada la adopción. Ellos están emparejados por la línea que los une, pero adoptaron y la adopción fue programada con donadores de gametos. Entonces todos estos símbolos se utilizan para ir construyendo las genealogías o los árboles genealógicos o árboles de parentesco. También les digo, se conocen como pedigrí. Y así es como se visualizan. Vamos a tener estas gráficas donde nos representa la genealogía de la familia. Para generar este tipo de genealogías se recomienda que al menos se cuenten con 3 generaciones. Se representen 3 generaciones. Si se cuenta con información de más generaciones, mejor. Aumenta ahora sí que la información que se recabe va a ser todavía más confiable. También deben mantenerse actualizadas y, como les digo, entre más información con más información se cuente, mejor. Tanto de los familiares, ahora sí que entre más información de los familiares se cuente, mejor. Y vean, por ejemplo, es una genealogía que está representando 5 generaciones. Aquí tenemos al probando. Es el probando porque está enfermo y es el que está solicitando el asesoramiento. Si no estuviera relleno, por ejemplo, que no estuviera relleno el círculo, es el consultante. Entonces se habla del consultante, aquí es el probando porque está afectado con la enfermedad. Entonces son 5 generaciones y los números arábigos nos están enumerando cada uno de los individuos. Este sería el mayor, después siguen ahora sí que en orden de mayor a menor van los siguientes familiares. Primero se representan los familiares en este caso, de primer grado, luego los de segundo y así van sucesivamente. Entonces, aquí los números que están dentro de cada uno de los símbolos nos están indicando el grado de parentesco que se tiene con respecto al probando. Quiere decir que estos son de segundo grado porque son sus abuelos. Estos son de primer grado porque son sus padres. Aquí está el probando. Entonces, estos de aquí serían sus padres. Y vean, los padres están afectados. Y viene desde los abuelos. Los abuelos están afectados. Aquí el nivel de color de las figuras nos está indicando el grado de afectación. Qué tan severo se está presentando la enfermedad. Entonces, aquí
los dos padres están afectados, los dos abuelos, y acá también están afectados los dos abuelos. Si se fijan, estos de aquí también están afectados, sus descendientes estuvieron afectados por la enfermedad. Lo mismo acá. Entonces, los padres, en este caso del probando, que es en el que se está solicitando el asesoramiento, también estuvieron afectados. Pues como ellos estuvieron afectados, vean su descendencia. Todos están afectados. Todos están afectados por la enfermedad. Y este es el probando, que se emparejó con una persona que no está afectada. En este caso es una mujer que se emparejó con un hombre que no está afectado. En su descendencia, todos estuvieron afectados. Todos estuvieron afectados por la enfermedad. Y nuevamente, su descendencia tuvo descendencia y también está afectado por la enfermedad. Aquí hubo consanguinidad. En este caso serían primos, déjenme ver, primos hermanos. Es segundo grado es tercer grado de relación, déjenme ver, no, es primos hermanos, sí, es tercer grado de relación en la consanguinidad, son primos hermanos. Y aquí son heterocigotos para la enfermedad. Entonces, estos son los grados los números que están dentro son los grados de parentesco. Estos, por ejemplo, es de segundo grado porque es su nieto. Este es de primer grado porque es su hijo. Estos son de tercer grado porque son sus primos. Este sería su primo de tercer grado. Y este ya sería cuarto porque en este caso sería su sobrino. Déjenme ver, es el hermano, sí, el hijo de su hermano sería su sobrino. Sería ya cuarto grado de parentesco con respecto al probando. Disculpe, doctor. Perdón que le interrumpa. O sea, por ejemplo, en la segunda generación, Ajá. ¿por qué el hijo y la hija? O sea, uno tiene uno y el otro dos. Porque son los de segundo grado con respecto al probando. Aquí, en estos números que están aquí adentro. Ajá. Es con respecto al probando. Este es grado de parentesco 1 con respecto al probando y este es segundo grado porque es su tío. Ok. Entonces es segundo grado con respecto al probando. Es su tío. Es el grado de parentesco entre tío y sobrino. Entonces, como es su tío, es de segundo grado con respecto al Disculpe, probando. ¿el probando qué significaba? El probando es la persona que está solicitando el asesoramiento, pero está afectado por la enfermedad. Ok, Y muchísimas el gracias. consultante, por ejemplo, si no estuviera afectado, por ejemplo, que este fuera el consultante, si fuera así, si estuviera una flecha aquí, este sería el consultante. Y aquí es probando porque está afectado por la enfermedad. Esa es la diferencia entre el probando y el consultante. El consultante está sano y está pidiendo el asesoramiento y el probando está enfermo, presenta la enfermedad. Y precisamente estas genealogías son útiles para vean, rastreando la presencia de la enfermedad en la familia y ver más o menos el patrón de herencia que se tiene. Pues así es como se construyen las genealogías y precisamente sirven para establecer el riesgo de padecer alguna enfermedad genética. Y bueno, en el caso de los desórdenes monogénicos, como les he comentado, siguen una herencia de tipo mendeliana y los patrones de herencia van a, ahora sí que depender de dos factores. Así cómo se van a transmitir estas características o estas enfermedades van a depender de dos factores. La primera es la localización del gen en el cromosoma. Es decir, si el gen está en un autosoma o en un cromosoma sexual. A eso se refiere la localización del gen en el cromosoma. Si el cromosoma está en este caso, perdón, el gen está en un autosoma o está en los cromosomas sexuales. De eso va a depender su patrón de herencia.
si está en los autosomas o si está en un cromosoma sexual. Y también va a depender del fenotipo, si es dominante o recesivo. Es dominante o recesivo. Entonces, aquí, si el fenotipo es dominante, vamos a hablar de herencia dominante, y si es recesivo, vamos a hablar de herencia recesiva. Entonces, dependiendo de la localización del gen en el cromosoma, pues vamos a tener, y del fenotipo que se tiene, vamos a tener esta combinación. Vamos a tener herencia autosómica dominante y herencia autosómica recesiva. En el caso de los cromosomas que están en los genes, que están en los autosomas, dependiendo de la posición de la localización del gen en qué cromosoma se encuentra. Si es en un autosoma o es en un cromosoma sexual. Pues de esta forma vamos a tener herencia autosómica dominante y herencia autosómica recesiva. En el caso de que el gen se encuentre en un cromosoma sexual, vamos a tener herencia, y es dominante, herencia dominante ligada al X. Ay, ya me fui. Y herencia, es que están los controles aquí del PowerPoint, herencia recesiva ligada al X. Entonces vamos a tener herencia recesiva ligada al cromosoma X, herencia dominante ligada al cromosoma X. Y también vamos a tener, en el caso del cromosoma Y, herencia ligada al cromosoma Y. Aquí, ¿por qué no es recesiva y dominante? Porque únicamente tenemos una copia de los genes que están en el cromosoma Y. Entonces son hemicigotos para esos genes. Entonces, como nada más hay una copia para esos genes, por eso se habla de únicamente herencia ligada al cromosoma Y. Entonces, dependiendo del patrón, ahora sí que los patrones de herencia van a depender de en qué cromosoma esté el gen y de si es un fenotipo dominante o recesivo. Y así vamos a tener herencia autosómica dominante y herencia autosómica recesiva en los autosomas, de que es el par del 1 al 22. Y herencias dominantes ligados a los cromosomas sexuales, herencia dominante ligada al X y herencia recesiva ligada al X y herencia ligada al Y. Entonces sí va a depender porque sí cambian los patrones de herencia, sobre todo los porcentajes de riesgo de una autosómica dominante a una, por ejemplo, dominante ligada al X. Sí cambia sobre todo la afectación, porque aquí sí va, ahora sí que el sexo de la persona va a ser un factor determinante de si se presenta o no la enfermedad, si se ve afectada por el sexo de la persona. Y en las autosómicas, no. Entonces, aquí tenemos, nuestro genotipo está conformado por 46 cromosomas en total, son 46 cromosomas, 23 son de origen materno y 23 son de origen paterno. Entonces, en cualquiera de esos cromosomas del par, ahora sí que tanto de los autosomas como de los cromosomas sexuales, pues podemos recibir algún gen que esté mutado. Y dentro de esos genes, pues ya se tienen, ahora sí que determinados que aproximadamente 5,000 de esos genes son responsables de la enfermedad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctora, ¿la herencia viene del fenotipo o eso? No, lo que tú heredas es el genotipo. Heredas el genotipo y dependiendo de tu genotipo es el fenotipo lo que se va a expresar.
Y lo de la herencia ligada al cromosoma Y, dijo que era en hemicigotos, ¿verdad? Sí, son hemicigotos porque nada más se va a tener una copia de los genes para el Y. Y como vemos la herencia ligada al Y, pues solamente ese tipo de enfermedades que tienen esa característica, pues únicamente van a afectar a los varones. Ok, gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y cuáles serían una de esas enfermedades? ¿De cuáles? De las que ligadas al cromosoma Y. Son generalmente enfermedades que están relacionadas con problemas de fertilidad. En el caso de la herencia ligada al cromosoma Y, debido precisamente a como tiene pocos genes, el cromosoma Y, principalmente se debe en este caso, problemas de fertilidad. Pueden presentar, por ejemplo, azospermia, que no produzcan esperma, por ejemplo, o oligospermia, o una oligospermia grave, que tengan un bajo conteo de espermas. Principalmente se van a ver afectados esos procesos en la herencia ligada al cromosoma Y. Más que nada son trastornos de fertilidad y del desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. Pero más que nada, esa es la afectación que se da con ahora sí que los genes, cuando se mutan los genes en el cromosoma Y, cuando uno de esos genes está mutado, va a ocasionar principalmente problemas de infertilidad. Por ejemplo, el gen AZF, si se encuentra alterado, genera precisamente azospermia. Falta de espermas en el semen. Y hay otro, por ejemplo, que es el USP9Y, que causa infertilidad. Entonces, precisamente esos son los trastornos que se observan en el caso de los genes que están alterados que están en el cromosoma Y. La coronea de Huntington, ¿en cuál entra? ¿El cuál? La coronea de Huntington. La de Huntington, esa es, es autosómica dominante. Okay. Es herencia autosómica dominante. Ahorita vamos a ver cada una de estas herencias autosómicas, en qué se caracterizan. Sí, la enfermedad de Huntington es autosómica dominante. Por ejemplo, otra que es autosómica dominante es la condroplasia. Esa es dominante. La fibrosis quística es recesiva, autosómica recesiva. La beta-talasemia es autosómica recesiva. Casi la mayoría de las que están relacionadas con el metabolismo. Fenilcetonuria es recesiva. Galactosemia es recesiva, autosómica recesiva. La hemofilia, por ejemplo, es recesiva ligada al X. Lleva herencia recesiva ligada al X. Por ejemplo, la hipercolesterolemia, que es producción de colesterol, es autosómica dominante. Entonces, hay enfermedades que tienen esos patrones de herencia. Y precisamente vamos a ver las características de cada uno de estos patrones. Doctora, ¿esto todavía sigue siendo de los trastornos monogénicos? Sí, son trastornos monogénicos, todo esto. Estos son los patrones de herencia, de cómo se transmiten estos desórdenes monogénicos. ¿Alguna otra pregunta?
Doctora, yo tengo una. ¿Tiene algo que ver, no sé, que el alelo que esté mutado provenga, no sé, de la madre o del padre? O sea, hay como, ¿tiene mayor peso el alelo si viene de uno o de otro, de uno o de otro de los padres? ¿De otro progenitor? Sí, depende del gen del que se trate. Los genes que tienen impronta, que son susceptibles a impronta genética, precisamente se va a, por ejemplo, el gen que sufre impronta es de origen materno, generalmente los genes que sufren de impronta, un alelo se expresa, el alelo que viene de un determinado progenitor es el que se expresa. Por ejemplo, si el gen tiene impronta de origen paterno, el alelo paterno es el que se va a expresar. Entonces, si el gen mutante, en este caso, el gen mutado viene del origen paterno y es el gen que tiene impronta, y ese gen sufre de impronta, es el que se va a expresar aun cuando tengas el alelo silvestre. Entonces, sí afecta en ese sentido para los genes que sufren de impronta genética. Ahí sí hay una diferencia entre si el mutante viene de la madre o viene del papá, si sufren de impronta. Gracias, doctora. De nada, pero sí depende ahora sí que ya son determinados genes los que sufren de impronta, que tienen esa característica, que se prefiere ahora sí que se expresa el alelo que viene de la madre en lugar del alelo que viene del padre. Y si el alelo que está mutado es precisamente el que viene de la madre, aun cuando se trate de una enfermedad, por ejemplo, recesiva, y el alelo normal esté presente, pero el gen sufre de impronta y el mutante viene del gen, ahora sí que del improntado, del que sufra de impronta, no sé, por parte de la mamá, y el gen mutado viene de la mamá, y el gen normal viene del papá, aun cuando se trate de una herencia recesiva, se va a dar la enfermedad, porque se va a expresar el gen improntado. Esa es en la situación en la que sí afecta si viene ahora sí que el mutante viene de la mamá o viene del papá, el alelo mutante que se recibe, en los genes que sufren de impronta. ¿Y cuando los dos progenitores sufren de impronta del mismo gen? Generalmente es uno de los, o sea, el gen que tiene ahora sí que sufre ese fenómeno, es solamente de un progenitor, no de los dos. Se opta ya sea por el de origen materno o el de origen paterno. Ahí no sé si a eso se refiere tu pregunta. Sí, así que los dos, por azares del destino, se encontraran pues esas dos personas que tienen impronta. La impronta, los genes son, ahora sí que hay genes que de forma natural presentan ese fenómeno. Están improntados. Okay. Presentan impronta. Ahí lo que sería, ahora sí que los dos progenitores tuvieran, por ejemplo, la mamá tuviera el alelo mutante y que ese gen sufriera por ejemplo, de impronta de origen materno, y que aparte el papá tuviera el alelo mutante también, aunque no tuviera impronta. Entonces ahí va a recibir los dos alelos mutantes. Podría recibir los dos alelos mutantes. Y ahí sí se va a expresar el que tiene la impronta. Pero sí no puede recibir, por ejemplo, un gen que tenga dos, que sea ahora sí que presente tanto impronta de origen materno como de origen paterno, no, nada más es de uno. Y hay genes que de forma natural así, ahora sí que así actúan, o sea, así actúan. Se opta por que se exprese el alelo que viene por parte de la mamá, por ejemplo. Aun cuando sea, ahora sí que sea el alelo silvestre. Entonces tenemos nosotros genes que los alelos que se están expresando son de origen materno porque sufren de impronta. Okay. No sé si respondí tu pregunta. No, sí. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta?
¿No? Bueno, entonces vamos hasta aquí le dejamos. Lo que sigue es precisamente vamos a ver las características de la herencia autosómica dominante. ¿Qué características tiene esta herencia y qué riesgo de recurrencia tiene? Y así lo vamos a ver para cada una de estas. De las herencias, tanto la dominante, autosómica recesiva, ligada al X, ligada al Y. Y bueno, entonces aquí le dejamos y que tengan bonita tarde. Gracias, doctora. Igualmente. Gracias, doctora. Nos vemos. Hasta